días, profesor Jorge Tejada. El día de hoy a mi grupo le toca el tema la ética y el trato justo en la administración de recursos humanos. Mi grupo está conformado por Ariadna Vázquez, Cristina Muñoz, Camila García, Carlos Dantes y mi persona, Belkis Álvarez. Conjunto número 1. Introducción. La ética y el trato justo en la administración de recursos humanos son factores que pueden cambiar el ambiente de trabajo de una organización y los esfuerzos que se hacen para mejorar, ya que forman un sistema sistemático estratégico para poder crear un ambiente de mayor confianza y respeto con los colaboradores de la empresa. El objetivo principal de este tema nos da a conocer que las empresas y sus colaboradores deben dejar a un lado los beneficios individuales y deben de trabajar en conjunto por un interés en común. 2. ¿Qué es la ética? ¿O qué es ética? La ética es el trato justo en la administración de recursos humanos. Se define como lo son los factores que pueden modificar el clima laboral en una organización o en las organizaciones, y los esfuerzos que se hacen para mejorarlos, ya que constituyen a un sistema estratégico para generar un ambiente de mayor confianza y respeto entre los empleados, entre los colaboradores de la organización. Punto 2. ¿Qué es ética? ¿Qué es la ética? Son los principios de conducta que rigen a un individuo o a un grupo de personas. Es triste y preocupante al mismo tiempo saber que el dinero hoy en día es muy importante y que la moral que rigen las buenas relaciones son la moral que rigen las buenas relaciones en la sociedad hoy en día. Punto 3. La ética y la ley en la organización. Resulta sorprendente que la ley no sea la mejor guía acerca de aquello que es ético y algo que no es ético, o que puede ser legal pero no correcto. Por lo menos un empleado de 38 años de edad con uno de 20 años en una firma tal vez no sea ético, pero aún así esto es legal. El ex abogado pone que no mentir, no engañar, no robar. Todos estos criterios son esenciales y se nos enseñan los mismos valores. La ética es tomar decisiones que representen lo que usted apoya, no solo lo que indica la ley. El día de hoy estaré hablando de 5 puntos. El primero de ellos es el concepto básico de la ética y trato justo en el trabajo. Diariamente en las organizaciones, los gerentes y el departamento de recursos humanos se enfrentan a situaciones en donde deben de tomar decisiones éticas. Una de estas razones es que la ética no es una teoría, es un elemento que permite que funcionen los negocios, ya que logra que exista la confianza entre los participantes de una transacción mediante la honestidad y el cumplimiento de acuerdos. ¿Qué quiero decir con esto? De que la ética juega un papel muy importante en el área de recursos humanos, porque en ello recae que los empleados cumplan con las políticas establecidas por la empresa y que la alta gerencia sea justa con cada uno de los empleados. Por otro punto está el por qué se debe de ser justo con los empleados. Hay muchas razones por las cuales los gerentes son justos e imparciales con los empleados. Por eso que el autor Peter Drucker menciona que no son empleados, son personas, y por ende el gerente los debe de tratar con respeto y con dignidad. En otro punto está la ética de recursos humanos. Dentro de las organizaciones, los gestores de recursos humanos atienden las prácticas inaceptables y se aseguran que los empleados se comportan de forma ética al tratar con otras personas. La ética de los recursos humanos es la aplicación de los principios éticos en las actividades y relaciones de los recursos humanos. Además, ayuda
a que haya un ambiente agradable dentro de la organización y también le inculca a los empleados principios éticos que los ayudará a disminuir el déficit de la misma. Por otro lado está que es la cultura organizacional. La cultura organizacional se entiende como las tradiciones y el comportamiento característico que nos comparten los empleados que forman parte de una empresa. Y si tienen conductas positivas, la empresa tendrá una gran productividad por parte de ellos. Por otro lado, y el último, es cuáles son las situaciones que actualmente están pasando los gestores de recursos humanos en base a la ética de la organización. Todos los días, en el ámbito laboral, nos enfrentamos a tener que tomar en cuenta la ética en varios campos laborales. Por eso que los profesionales de recursos humanos están enfocados en las acciones disciplinarias, en la persuasión, en la pervisión laboral y en la evaluación del desempeño, porque han notado los gerentes que algunos empleados omiten las políticas establecidas por la misma empresa. Y trabajo justo y el papel de gerente de recursos humanos. Crear una cultura que motive a los trabajadores a hacer lo correcto es tan solo un elemento, pero además los gerentes deben tomar varias medidas para garantizar el comportamiento ético de sus empleados. Muchas de esas acciones están claramente del ámbito de los recursos humanos. Consideré algunos ejemplos específicos. Dotación y selección de personal. La forma más sencilla de afinar a una organización éticamente hablando es contratar a personas éticas. Capacitación. La capacitación sobre ética por lo general incluye mostrar a los empleados cómo reconocer dilemas éticos, cómo utilizar marcos de referencia éticos, como los códigos de conducta para resolver problemas en la empresa. Evaluación del desempeño. Los estudios confirman que en la práctica algunos gerentes ignoran la precisión y la honestidad en la evaluación del desempeño y en cambio usan el proceso para fines políticos, como motivar a los trabajadores con quienes no se llevan bien a dejar la empresa. Sistemas de recompensas y disciplinarios. En la medida que el comportamiento es una función de su consecuencia, la compañía y recursos humanos debe garantizar que las empresas recompensen el comportamiento ético de los trabajadores, disciplina y privacidad de los trabajadores. El propósito de la disciplina es motivar a los trabajadores a comportarse de manera sensible en los centros laborales, donde sensible se define como adherible a las reglas y a los procedimientos. Uno de los procesos de disciplina ética equitativo se basan en 3 pilares: reglas y procedimientos, sistemas de sanciones progresivas y un proceso de apelaciones. Pasos para disciplinar a los trabajadores sin castigo. La disciplina tradicional tiene 2 fallas esenciales. Con frecuencia dejan residuos de resentimiento que forza sus reglas sobre los empleados. Quizás logre su cumplimiento a largo plazo, más no su cooperación cuando usted no esté cerca para hacer cumplir las reglas. Los pasos usuales incluyen, como primer paso, se evite un recordatorio verbal. Luego, en caso de que surja otro incidente en la empresa en 6 semanas, entre el trabajador se le entregue un informe escrito y se coloque una copia del mismo en su expediente personal. Por otro lado, también se le otorga una licencia de toma de decisiones pagadas por un día. Y por último, si no ocurre incidentes posteriores en el siguiente año, más o menos la suspensión pagada de un día se retira del archivo de los trabajadores. Las situaciones ilegales que se pueden presentar en una organización. El correo electrónico. La administración y la vigilancia del correo electrónico es un asunto crucial. Tipos de violaciones a la privacidad.
Los 4 tipos principales de violaciones a la privacidad de los biosalones se ventilan en los tribunales son la intrusión, observación de los vestidores y baños, la publicación de asuntos privados de los trabajadores, que se afecte el nombre de los empleados a fines comerciales, la extensión, el monitoreo y están muy extendidas. Cada vez más empresas usan escanear bioquímicos, por ejemplo, conflictos legales. El espionaje electrónico es legal hasta cierto punto. La gestión de despido que realiza el Departamento de Recursos Humanos. Como el despido es el paso disciplinario más dramático, el gerente deberá garantizar que el despido sea justo y necesario y parcial. El despido justificado ocurre cuando el despido de un trabajador no cumple con la ley o con el acuerdo contractual establecido o implícito por la firma mediante sus formatos de solicitud de empleo, manuales del trabajador u otras promesas. Los pasos para evitar juicios de despido injustificados. Para evitar juicios por despidos justificados requiere una doble estrategia. Primero hay que preparar el terreno, comenzando con la solicitud de empleo, lo cual ayudará a evitar tales juicios antes de que comience. Por ejemplo, borre cualquier referencia al hecho de que los trabajadores pueden despedirse tan solo por causas justificadas. Tenga reglas escritas que mencionen las infracciones que requieren sanciones y despidos y luego asegúrese de seguir las reglas. Las responsabilidades de supervisión personal. ¿Por qué han adoptado en tomar las siguientes medidas? Siga las políticas y los procedimientos de la compañía, ya que un trabajador podría iniciar una demanda contra un supervisor que aquel alegue que no siguió las políticas y los procedimientos organizacionales. Administre la disciplina en una forma que no se agregue la incomodidad emocional del trabajador. El trabajador despedido, incluso si el pasado no se le notificó o amonestó, muchas veces todavía podría reaccionar con la incredulidad o incluso con violencia. Los lineamientos para entrevistas de cese o de desvinculanciamiento son los siguientes. Asegúrese que el trabajador llegue a la hora de la cita. Use un sitio neutral, no su propia oficina. Tenga preparado con antelación los acuerdos con el empleado y el archivo de recursos humanos y un documento de liberación. Tenga números telefónicos de emergencia y de seguridad. Lineamientos disciplinarios justos que debe realizar recursos humanos. Asegúrese que estén protegidos los derechos de trato justo de los trabajadores, usualmente en forma que contravienen las naciones básicas de justicia y los procedimientos de trato justo hacia trabajador. Por ejemplo, siga los procedimientos disciplinarios progresivos y establecidos y no nieguen al empleado una oportunidad para contar su versión de la historia. La dirección por valores y la gestión de recursos humanos. La dirección por valores debe sustentarse en las políticas de recursos humanos, debido a que los valores de la empresa solo se consolidan si se ponen en práctica. Algunas aplicaciones de la dirección por valores en gestión de recursos humanos son la selección, la formación y la evaluación. La selección. Los valores constituyen una dimensión esencial de las competencias profesionales, por lo que podemos hablar de selección por valores. La formación. Una forma innovadora de aumentar la eficacia de la formación es formularla en torno a los valores claves de la empresa. Evaluación de desempeño.
En la medida que los valores son criterios de orientación de la conducta, han de ser evaluados y recompensados los esfuerzos que se hacen para traducirlos en acciones concretas. Y por tanto, deben ser incorporados al sistema de evaluación de desempeño y a la dirección por objetivos. Factores que determinan una conducta ética. Dentro de una organización, no solo se trata de las tendencias éticas de los empleados, ya que estos van influenciados por distintos factores que entre ellos son los factores individuales, factores organizacionales, la influencia del jefe y las políticas y el código ético. La cultura gerencial dentro de la organización se desarrolla de la siguiente manera. 1. Aclare expectativas. 2. Utilice signos o símbolos. 3. Brinde apoyo físico. 4. Use historias. Y por último, organice ritos y ceremonias. Los principios de conducta a través de los empleados. Los principios de conducta gobiernan a un individuo o a un grupo de manera concreta, ya que son las normas que se deben utilizar para decidir cuál debe ser su conducta. Por otro lado, las decisiones éticas también comprenden la moralidad, las cuales conllevan a las normas de conducta aceptadas por la sociedad, en los cuales los empleados excluyen igual que los empleadores, y una de ellas es la mentira y la difamación. Quizás las cosas serían más sencillas en la organización si se establece cuáles son las decisiones éticas y cuáles no. También debemos mencionar algo que puede ser legal pero no correcto, como comportamientos ilegales pero no éticos. Ajustes de acortes y funciones que ejecuta recursos humanos. Cada vez más empleadores realizan recortes mediante la reducción general drástica del número de gente contratada en una organización. La idea básica consiste en reducir los costos e incrementar la rentabilidad. Los recortes requieren de consideración cuidadosa de varios asuntos. Uno es el cumplimiento de todas las leyes aplicables. Lo segundo es garantizar que la empresa realice despidos justos y de manera imparcial. Lo tercero es la consideración de práctica de seguridad. Por ejemplo, verificar que un empleado despedido no se lleve, por ejemplo, las llaves, un archivo prohibido. Cuarto, es dar pasos adicionales para reducir la incertidumbre en los trabajadores que permanezcan y atender sus preocupaciones.